El archivo no enviado en la computadora vieja del abuelo reveló un secreto familiar. Adriana Morales nunca imaginó que una tarde lluviosa de octubre en Guadalajara cambiaría por completo todo lo que creía saber sobre su familia. Tenía 32 años cuando su abuelo Joaquín murió, dejándole como herencia su vieja computadora de escritorio, una reliquia tecnológica que nadie más en la familia quería. Era una Dell del 2008, pesada y ruidosa, pero Adriana la aceptó con cariño porque recordaba las tardes de su infancia cuando su abuelo le enseñaba a usar el Paint y a escribir cartas en Word. 2 meses después de su fallecimiento, mientras organizaba su pequeño departamento en la colonia americana, decidió finalmente encender el aparato para revisar si había algo que valiera la pena conservar antes de desecharlo. La computadora tardó eternos minutos en arrancar. Su ventilador sonaba como un avión despegando, pero cuando finalmente apareció el escritorio con su fondo de pantalla de montañas genéricas de Windows, Adriana sintió una punzada de nostalgia. Comenzó a revisar las carpetas con nombres obvios: documentos, fotos, trabajo. Encontró recibos viejos, algunas fotografías digitales que ya tenía en otros lugares, documentos de impuestos de años anteriores. Estaba a punto de apagar todo cuando notó una carpeta en el escritorio llamada Borradores no abrir. La curiosidad venció cualquier reparo sobre la privacidad de un hombre que ya no estaba. Al abrirla, encontró varios archivos de Word con nombres que parecían corresponder a diferentes fechas y destinatarios. Uno en particular llamó su atención. Para Adriana, enviar cuando cumpla 30, importante.doc. El archivo tenía fecha de creación del 15 de marzo de 2020, casi 3 años antes de la muerte de su abuelo y 2 años antes de que ella cumpliera 30. Adriana sintió que el corazón se le aceleraba mientras hacía doble clic sobre el archivo. Las primeras líneas le cortaron la respiración. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Mi querida Adriana, si estás leyendo esto es porque algo salió mal. Planeaba enviarte este correo electrónico el día de tu cumpleaños 30, pero la tecnología nunca fue mi fuerte y probablemente olvidé cómo programar el envío. O quizás me acobardé. Hay cosas que he guardado durante más de 50 años, secretos que prometí llevarme a la tumba, pero mientras más me acerco al final, más me pesa la conciencia. Tú siempre fuiste la más curiosa de mis nietos, la que hacía preguntas que incomodaban a todos en las reuniones familiares, la que nunca se conformaba con respuestas a medias. Por eso eres tú quien debe saber la verdad sobre tu abuela Carolina, sobre tu padre, sobre toda nuestra familia. Lo que voy a contarte cambiará tu percepción de todo, pero también te dará respuestas a preguntas que sé que te has hecho toda tu vida, aunque nunca las dijeras en voz alta. Adriana tuvo que apartarse de la pantalla un momento. Sus manos temblaban. Su abuela Carolina había muerto cuando ella tenía apenas 5 años, y los recuerdos que tenía de ella eran vagos y probablemente distorsionados por las fotografías y las pocas historias que su familia compartía. Su padre, Roberto Morales, de 62 años, siempre había sido un hombre cerrado, poco comunicativo sobre su pasado, especialmente sobre su infancia. Adriana había notado las inconsistencias desde joven, la diferencia de edad entre su padre y sus tíos, la forma en que ciertos temas se evitaban en las comidas familiares, las fotografías que existían de unos hermanos, pero no de otros. Respiró profundo y continuó leyendo. Tu abuela Carolina no fue la mujer que todos creen que fue. Eso no significa que fuera mala, al contrario, era extraordinaria, pero su vida fue más compleja de lo que jamás permitimos que se supiera.
Cuando la conocí en 1968, ella ya tenía un hijo. Tu padre, Roberto, no es mi hijo biológico, Adriana. Sé que esto debe ser un shock para ti, pero espera antes de juzgar, espera antes de decidir qué hacer con esta información. Hay una historia que merece ser contada completa. Adriana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Leyó la oración 1, 2, 3 veces. Su padre no era hijo biológico de su abuelo Joaquín. Eso significaba que su padre tenía otro padre, un padre del que nadie había hablado jamás. Su abuela Carolina había tenido un hijo antes de conocer a Joaquín. Las implicaciones comenzaron a desplegarse en su mente como un dominó cayendo. Si su padre no era hijo de Joaquín, entonces sus tíos Andrés y Patricia, los hermanos menores de su padre, eran medio hermanos suyos, no hermanos completos. Toda la estructura familiar que había conocido durante 32 años se reacomodaba frente a sus ojos. Siguió leyendo, incapaz de detenerse. Conocí a Carolina en una biblioteca de Ciudad de México, en la colonia Roma. Yo tenía 26 años y trabajaba como contador en una empresa textil. Ella tenía 24 y trabajaba como secretaria en un despacho legal. Era hermosa, Adriana, con esos ojos verdes que heredó tu padre y que tú también llevas. Nos hicimos amigos primero. Ella iba a la biblioteca los sábados por la tarde y yo también. Compartíamos recomendaciones de libros, tomábamos café en el café de enfrente, hablábamos de todo. Durante meses no hubo nada romántico entre nosotros, solo una amistad genuina. Hasta que un día, después de 3 meses de conocernos, ella llegó llorando. No podía contenerse. Entre sollozos, me contó que tenía un hijo de 3 años, que el padre del niño la había abandonado cuando estaba embarazada, que vivía con su madre en un cuarto de vecindad en la colonia obrera, que apenas le alcanzaba el dinero para comer. Me contó que el padre del niño había sido su novio de la preparatoria, un muchacho de familia adinerada que cuando supo del embarazo, le ofreció dinero para abortar, y cuando ella se negó, simplemente desapareció. La familia de él amenazó a Carolina con demandarla si intentaba buscar manutención. Eran otros tiempos, Adriana. Una mujer soltera con un hijo era vista como una vergüenza, un pecado andante. Carolina no podía encontrar trabajos decentes porque nadie quería emplear a una madre soltera. El trabajo en el despacho legal lo había conseguido mintiendo, diciendo que era viuda. Adriana tuvo que levantarse de la silla. Caminó por su departamento tratando de procesar la información. Su abuela había sido madre soltera en una época en que eso significaba ostracismo social. Su padre había tenido un padre biológico que los abandonó, y su abuelo Joaquín había conocido todo esto desde el principio. Regresó a la computadora. El documento tenía 22 páginas, apenas iba en la tercera. Se preparó un té de manzanilla, se envolvió en una cobija aunque no hacía frío y siguió leyendo. No te mentiré, Adriana. Al principio me asusté. Tenía mis planes de vida, mis ideas sobre cómo debían ser las cosas. Pero no podía dejar de pensar en ella, en ese niño que nunca había conocido. 2 semanas después volví a verla en la biblioteca. Me disculpé por haberme alejado. Le pregunté si podía conocer a su hijo. Ella dudó, pero finalmente aceptó. Tu padre se llamaba Roberto entonces, igual que ahora, pero su apellido era Gutiérrez, el de tu abuela. Era un niño hermoso, Adriana, tímido, delgado, con esos ojos enormes que lo observaban todo. Llevaba un camioncito de madera que él mismo había pintado de azul. Carolina me contó que cada noche inventaba historias para dormirlo, porque no podían comprar libros. Durante 6 meses yo aparecía los domingos en el parque y jugaba con Roberto mientras Carolina descansaba en una banca. Nunca presioné para que fuéramos algo más. Simplemente disfrutaba de estar con ellos. Fue Roberto quien cambió todo.
Un domingo de diciembre, mientras comíamos helados de limón que yo había comprado, el niño me preguntó, ¿tú podrías ser mi papá? Carolina se puso pálida. Yo sentí que el corazón se me salía del pecho. Le dije que me encantaría, pero que esa decisión la tenía que tomar su mamá. Roberto volteó a ver a Carolina y le preguntó, ¿puede ser mi papá, mami? Ella lloró. Yo lloré. Y en ese parque de la colonia obrera, con un niño de 4 años como testigo, decidimos ser una familia. Las lágrimas corrían por las mejillas de Adriana sin que pudiera controlarlas. La imagen de su abuelo Joaquín, ese hombre serio y trabajador que recordaba, tomaba una nueva dimensión. Había elegido amar a un niño que no era suyo. Había elegido construir una familia con una mujer que cargaba el estigma social de ser madre soltera. En 1968, en el México conservador de esa época, eso había requerido un tipo de coraje que Adriana apenas podía comprender. Nos casamos en marzo de 1969, en una ceremonia civil pequeña. La familia de Carolina, solo su madre, estuvo presente. Mi familia no asistió. Cuando les conté que me casaría con una mujer que tenía un hijo, mi padre me dijo que me estaba arruinando la vida, que era un tonto, que me iba a arrepentir. Me prohibió llevar a Carolina a su casa. Durante 5 años no hablé con mis padres. No fue sino hasta que nació Andrés, en 1973, que mi madre apareció en el hospital pidiendo perdón, queriendo conocer a su nieto de verdad. Fue un momento amargo, Adriana, porque en ese momento entendí que para mi familia Roberto no contaba, no era de verdad su nieto, porque no llevaba mi sangre. Le dije a mi madre que si no podía amar a Roberto como amaba a Andrés, entonces no necesitábamos su amor. Tardó un año más, pero eventualmente mi familia aceptó a Roberto, o al menos fingieron hacerlo. Adriana recordó vagamente haber conocido a sus bisabuelos paternos cuando era muy pequeña. Habían muerto con pocos años de diferencia cuando ella tenía 7 u 8 años. Nunca notó ninguna diferencia en cómo trataban a su padre comparado con sus tíos. Pero era apenas una niña. ¿Cuántos matices, cuántas tensiones se le habrían escapado? Legalmente adopté a Roberto cuando cumplió 6 años. Pasó de ser Roberto Gutiérrez a Roberto Morales. Fue un proceso largo porque tuvimos que publicar edictos buscando al padre biológico para que renunciara a la patria potestad. Nunca apareció. El juez finalmente declaró el abandono y me otorgó la adopción. El día que recibimos los papeles, Carolina lloró de alivio durante horas. Siempre había temido que ese hombre apareciera algún día a reclamar a Roberto, a llevárselo o a causarnos problemas. La adopción cerró esa puerta para siempre. Roberto tenía 6 años cuando oficialmente me convertí en su padre frente a la ley. Pero en mi corazón había sido su padre desde aquel día en el parque cuando él me preguntó si podía serlo. Nunca, ni un solo día de mi vida, lo traté diferente a Andrés o a Patricia. Era mi hijo, punto. Pero hubo un acuerdo entre Carolina y yo. Roberto no debía saber la verdad hasta que fuera adulto, hasta que pudiera procesarla adecuadamente. Carolina temía que si se enteraba de niño, se sintiera diferente, menos querido, marcado. Planeábamos decirle cuando cumpliera 18. Pero cuando llegó ese momento, Carolina se acobardó. Dijo que Roberto era feliz, que para qué remover el pasado, que él nos veía como sus padres, y eso era suficiente. Yo accedí. Y luego pasaron los años. Roberto se casó con tu madre, naciste tú y tus hermanos, y el momento nunca llegó. Carolina murió con ese secreto guardado. Y yo me lo guardé también, por respeto a su deseo, por cobardía, por miedo a hacer daño innecesario. Adriana se levantó otra vez y caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris.
La calle estaba mojada, reflejando las luces de los postes. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Su padre no sabía esto. A sus 62 años, su padre vivía creyendo que Joaquín era su padre biológico. ¿Tenía derecho ella a revelárselo? ¿Debía hacerlo? El documento continuaba. Sé lo que debes estar pensando, Adriana. Te preguntarás por qué te lo cuento a ti y no a tu padre directamente. La respuesta es compleja. Tu padre es un hombre de estructura, de certezas. Esta información podría destruirlo o podría liberarlo, no lo sé. Pero tú eres diferente. Tú haces preguntas difíciles. Tú cuestionas las narrativas familiares. He visto cómo miras las fotografías viejas, cómo notas las inconsistencias, cómo tu mente siempre está buscando las piezas que no encajan. Por eso confío en ti para decidir qué hacer con esta verdad. Pero hay más que necesitas saber antes de tomar cualquier decisión. El padre biológico de Roberto se llamaba Ernesto Villaseñor. Era hijo de una familia de industriales de Monterrey. Cuando Carolina quedó embarazada en 1964, Ernesto tenía 19 años y ella 18. Él le prometió que se casarían, que enfrentarían juntos a su familia. Pero cuando se lo contó a sus padres, ellos lo enviaron a estudiar a Estados Unidos inmediatamente. Le prohibieron contactar a Carolina. Le dijeron que si volvía a verla, lo desheredarían. Ernesto eligió su herencia. Carolina nunca volvió a saber de él, hasta 1985. Adriana sintió que necesitaba sentarse otra vez. Había más historia, mucho más. El documento seguía desplegándose frente a sus ojos. En 1985, Roberto tenía 21 años. Estaba por graduarse de la Universidad de Ingeniero. Carolina y yo estábamos orgullosísimos. Una tarde llegué del trabajo y encontré a Carolina sentada en la cocina, pálida como un fantasma, con una carta en las manos. Era de Ernesto Villaseñor. Había contratado a un investigador privado para encontrarla. La carta explicaba que se había casado, tenía 3 hijos, vivía en Monterrey manejando el negocio familiar. Decía que nunca había dejado de pensar en el hijo que abandonó. Decía que quería conocerlo, que quería pedirle perdón, que estaba dispuesto a hacer las paces con su pasado. Adjuntaba su número telefónico y una fotografía de él con su familia actual. Carolina tembló durante días sin saber qué hacer. Finalmente me pidió mi opinión. Le dije la verdad. La decisión era de Roberto, no nuestra. Teníamos que contarle todo y dejar que él decidiera si quería conocer a Ernesto o no. Pero Carolina no estuvo de acuerdo. Dijo que Roberto estaba en un momento crucial de su vida, a punto de graduarse, comenzando su carrera. Dijo que esta información lo destruiría justo cuando más estabilidad necesitaba. Me pidió que esperáramos. Y yo, una vez más, accedí. Carolina escribió una carta de respuesta a Ernesto. No sé exactamente qué le dijo, pero sé que fue firme. Le agradeció por el contacto, pero le dejó claro que Roberto tenía una familia, que no necesitaba nada de él, que su reaparición solo causaría daño. Le pidió que respetara la vida que Roberto había construido sin él. Ernesto respondió una vez más, pidiendo al menos una fotografía reciente de Roberto, una forma de saber cómo había crecido su hijo. Carolina le envió una fotografía de la graduación de Roberto, donde aparecíamos los 3. Fue lo último que supimos de Ernesto Villaseñor. Durante años creí que ese capítulo estaba cerrado. Hasta 2015. Adriana calculó mentalmente. 2015 era hace 10 años. 5 años antes de que su abuelo escribiera este documento. 8 años antes de su muerte. ¿Qué había pasado en 2015? En abril de 2015, tu abuela Carolina falleció de un infarto. El funeral fue pequeño, solo familia cercana y algunos amigos de toda la vida. Estábamos en el velorio cuando un hombre que yo no conocía se acercó a dar el pésame. Era elegante, de traje caro,
probablemente de unos 70 años. Se presentó conmigo como Ernesto Villaseñor. Me dijo que había leído la esquela en el periódico, que necesitaba venir a presentar sus respetos a la madre de su hijo. Me pidió permiso para acercarse a Roberto. Adriana, en ese momento sentí una furia que nunca había experimentado. Este hombre, que había abandonado a Carolina cuando más lo necesitaba, que había reaparecido 30 años después solo para ser rechazado, ahora venía al funeral a remover todo otra vez. Le dije que se fuera, que no tenía nada que hacer ahí, que Roberto no era su hijo en ningún sentido que importara. Él insistió. Dijo que Roberto tenía derecho a saber la verdad, que Carolina ya no estaba para protegerlo de ella, que él tenía derecho a conocer a su hijo. Discutimos en voz baja junto a la entrada de la funeraria. Finalmente, le dije que si se acercaba a Roberto, si le decía algo ese día, yo haría todo lo posible para destruirlo. No sé de dónde salieron esas palabras, Adriana. No soy un hombre violento ni vengativo, pero la idea de que este hombre arruinara el funeral de Carolina, el duelo de Roberto, me llenaba de una rabia visceral. Ernesto me miró con tristeza y se fue. No se acercó a tu padre, pero antes de irse, me dejó un sobre. Me dijo, cuando esté listo para saber la verdad sobre su padre, que me busque. Mis datos están aquí. Y se marchó. Adriana se puso de pie tan rápido que la silla rodó hacia atrás. Buscó entre los cajones del viejo escritorio de su abuelo, luego entre las cajas de sus pertenencias que aún no había terminado de revisar. Tenía que estar ahí, el sobre de Ernesto Villaseñor. Después de 15 minutos de búsqueda frenética, lo encontró en una caja de zapatos llena de documentos importantes. Escrituras, testamentos, actas de nacimiento. Era un sobre blanco, sin marcas externas, ligeramente amarillento. Dentro había una tarjeta de presentación y una carta de 2 páginas escrita a mano. La tarjeta decía: Ernesto Villaseñor Garza, Director General, Industrias Villaseñor S.A. de C.B., Monterrey, Nuevo León. Había un número telefónico y una dirección de correo electrónico. La carta comenzaba así: Joaquín, sé que me odias y tienes todo el derecho. Fui un cobarde hace más de 50 años. Abandoné a la mujer que amaba y al hijo que creamos juntos porque no tuve el valor de enfrentar a mi familia. He vivido con esa culpa cada día de mi vida. Tengo 3 hijos a los que amo, pero siempre hay un espacio vacío en mi corazón que pertenece al hijo que nunca conocí. No busco quitarte a Roberto. Tú eres su padre en todos los sentidos que importan. Pero él merece saber de dónde viene, merece conocer su historia completa, merece, si él lo desea, conocerme. No para reemplazarte, sino para completar su comprensión de sí mismo. Sé que quizás esto nunca llegue a sus manos. Quizás tú decidas que es mejor que Roberto nunca sepa. Respetaré tu decisión. Pero si algún día decides que es momento de que conozca la verdad, aquí está mi información. Estaré esperando, aunque sea el resto de mi vida, la posibilidad de mirar a mi hijo a los ojos y pedirle perdón. Adriana leyó la carta 3 veces. Había algo genuino en las palabras de Ernesto, un dolor real, una culpa que había cargado durante décadas. Regresó al documento en la computadora de su abuelo. Nunca le di ese sobre a tu padre. Lo guardé. Pensé en quemarlo 1000 veces, pero algo me detenía. Quizás era la voz de Carolina en mi cabeza diciéndome que Roberto tenía derecho a elegir. Quizás era mi propia conciencia preguntándose si no estaba siendo egoísta al guardar el secreto. Los años pasaron, Roberto siguió con su vida. Tú naciste, luego tus hermanos. La familia creció, y el sobre permaneció guardado en mi escritorio, debajo de los documentos importantes, esperando un momento que nunca llegaba. Ahora estoy viejo, Adriana. Tengo 78 años mientras escribo esto. No sé cuánto tiempo me queda,
pero sé que si me muero con este secreto, le estaré robando a tu padre la oportunidad de conocer su verdad completa. Al mismo tiempo, temo destruirlo con esta revelación. Es una cobardía más de mi parte dejarte esta responsabilidad a ti, lo sé, pero confío en tu criterio, en tu empatía, en tu capacidad para navegar verdades complicadas. Tú decides, mi niña. Si lees esto y decides que tu padre es más feliz sin saber, respetaré esa decisión desde donde esté. Si decides que merece conocer su historia completa, entonces tendrás las herramientas para ayudarlo a procesarla. El sobre de Ernesto está en la caja fuerte pequeña que está en mi closet. La combinación es tu fecha de nacimiento, día, mes, año. Ahora lo que necesito que sepas es esto. Tu padre es un hombre bueno porque fue criado con amor. Carolina y yo le dimos todo lo que pudimos. La sangre no define el amor, Adriana. El amor se construye día a día, en cada decisión de quedarse, de cuidar, de estar presente. Roberto es mi hijo porque elegí serlo cada día durante más de 50 años. Pero también merece saber que Ernesto existe, que hay otra mitad de su historia que desconoce. Hay algo más. Cuando Ernesto vino al funeral, mencionó que Roberto tiene 3 medio hermanos, 2 hermanas y un hermano. Tienen una familia completa en Monterrey que no sabe de su existencia. Ernesto nunca les contó sobre Roberto. No sé si eso hace las cosas más fáciles o más difíciles. Solo sé que es parte de la verdad completa. Te amo, mi niña curiosa. Perdóname por dejarte esta carga. Pero también gracias por ser tú, por ser alguien en quien puedo confiar incluso después de mi muerte. Haz lo que tu corazón te dicte. No hay respuesta correcta aquí, solo decisiones difíciles y amor en todas direcciones. Siempre tu abuelo, Joaquín. El documento terminaba ahí. Adriana cerró la computadora y se quedó sentada en la oscuridad de su departamento mientras el cielo afuera se volvía completamente negro. Había leído el archivo completo en menos de 1 hora, pero sentía como si hubieran pasado años. Toda su comprensión de su familia había sido reescrita. Su padre no era hijo biológico de Joaquín. Su abuela había sido una madre soltera valiente en una época brutal para las mujeres. Su abuelo había sido un hombre extraordinario que eligió el amor por encima de las convenciones. Y en algún lugar de Monterrey había un anciano llamado Ernesto Villaseñor que había pasado más de 50 años cargando la culpa de haber abandonado a su hijo. Durante una semana, Adriana no hizo nada con la información. Guardó el sobre de Ernesto en un cajón de su buró. Siguió con su rutina diaria, su trabajo como diseñadora gráfica desde casa, sus clases de yoga, sus llamadas semanales con su padre. Cada vez que hablaba con él, sentía un peso en el pecho. Su padre le contaba sobre su día, sobre el clima, sobre el jardín que estaba cultivando en su retiro. Era un hombre tranquilo, satisfecho con su vida simple. ¿Tenía derecho ella a dinamitar esa tranquilidad? Pero las preguntas no la dejaban dormir. Una noche, después de darle vueltas en la cama durante horas, Adriana tomó una decisión. Necesitaba más información antes de hacer cualquier cosa. Necesitaba saber más sobre Ernesto Villaseñor, sobre la familia que su padre no conocía, sobre el contexto completo. A la mañana siguiente, googleó Industrias Villaseñor Monterrey. La empresa existía. Era una manufacturera de autopartes con más de 60 años en el mercado. En el sitio web, en la sección de directorio, estaba la fotografía de Ernesto Villaseñor Garza, director general. Era un hombre de unos 75 años, cabello completamente blanco, ojos del mismo tono verde que su padre, que ella misma. La similitud era innegable una vez que sabías buscarla. La forma de la mandíbula, la línea de las cejas, la manera en que sonreía, mostrando más el lado izquierdo que el derecho. Adriana sintió un escalofrío. Pasó horas investigando.
Encontró artículos periodísticos sobre la empresa, menciones de Ernesto en eventos industriales, fotografías de galas benéficas donde aparecía con su esposa, María Elena Chapa de Villaseñor. Encontró los nombres de sus hijos, Ernesto Jr., Carolina. Adriana sintió una punzada al ver que le había puesto el nombre de su abuela a una de sus hijas, y Rodrigo. Los tres trabajaban en la empresa familiar. En redes sociales encontró perfiles públicos. Carolina Villaseñor Chapa era médico pediatra en Monterrey, casada con 2 hijos. Rodrigo era ingeniero, también casado, con una hija. Ernesto Jr. aparecía menos en redes, pero había algunas fotografías profesionales. Estos eran los medio hermanos de su padre, sus tíos de sangre, sus primos. Una familia entera que existía en paralelo a la suya, sin saber de su existencia. Adriana se debatió durante otra semana. Consultó con una psicóloga amiga suya, sin dar nombres ni detalles específicos, sobre cómo manejar revelaciones familiares de gran magnitud. La psicóloga fue clara. La verdad era siempre mejor que la mentira, pero el momento y la forma de revelarla eran cruciales. Sugirió que si Adriana decidía contarle a su padre, debía preparar el terreno, asegurarse de que tuviera apoyo emocional, quizás la presencia de un profesional para procesar la información. Finalmente, un viernes por la tarde, Adriana tomó su auto y manejó las 2 horas hasta Tlaquepaque, donde sus padres se habían retirado 3 años atrás. Era una casa pequeña pero luminosa, con un jardín lleno de plantas que su padre cuidaba con devoción religiosa. Su madre, Lucía, la recibió con sorpresa y alegría. No era común que Adriana apareciera sin avisar. Su padre estaba en el jardín trasero, podando unos rosales. Cuando la vio, su rostro se iluminó. «Milla, ¿qué haces aquí? ¿Todo bien?» Adriana abrazó a su padre y sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Este hombre la había criado con paciencia infinita. Le había enseñado a andar en bicicleta, la había llevado a sus clases de danza durante años, había pagado su universidad, la había apoyado cuando decidió estudiar diseño en lugar de algo más seguro como él hubiera preferido. Era su papá en todos los sentidos que importaban. «Papá, necesito hablar contigo y con mamá. Es importante». El tono de su voz debió alertarlos porque ambos se pusieron serios de inmediato. Entraron a la sala. Adriana les pidió que se sentaran. Se sentó frente a ellos en el sillón individual que había sido de su abuelo Joaquín. Respiró profundo. «Encontré algo en la computadora del abuelo. Un archivo, una carta para mí. Él quería que la leyera cuando cumpliera 30, pero parece que no logró enviármela. La encontré cuando finalmente revisé su computadora vieja». Su padre frunció el ceño. «¿Una carta? ¿De qué se trata?» Adriana abrió su mochila y sacó una copia impresa del documento. Se lo extendió a su padre. «Creo que es mejor que lo leas tú mismo, papá. Pero quiero que sepas que yo estoy aquí y que mamá está aquí, y que sin importar lo que dice ahí dentro, no cambia nada de quién eres ni de cuánto te amamos». Roberto Morales tomó los papeles con manos temblorosas. Comenzó a leer. Adriana observó cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad al shock, del shock a algo que no podía describir. Lucía se acercó a su esposo, leyendo sobre su hombro. Cuando Roberto llegó a la parte donde Joaquín revelaba que no era su padre biológico, soltó los papeles como si quemaran. Se puso de pie, caminó hacia la ventana, se quedó ahí con las manos en la cabeza. «No, no, no, esto no puede ser real. Mi papá. El abuelo Joaquín era mi padre. Él me crió. Él lo era, papá». Interrumpió Adriana suavemente. «Él era tu padre en todos los sentidos que importan. Eso es exactamente lo que dice la carta. Pero también existió otra persona. Una persona que te concibió, pero que no estuvo ahí para criarte».
Lucía había terminado de leer. Tenía lágrimas en los ojos. «Mi amor», le dijo a Roberto, «ven, siéntate, necesitas leer todo». Roberto volvió al sillón como autómata. Retomó la lectura. Tardó casi 30 minutos en leer el documento completo. Cuando terminó, simplemente se quedó mirando al vacío. El silencio en la sala era denso, pesado. Finalmente, habló. «Mi mamá, Carolina, ella fue madre soltera. Tuvo que vivir con ese estigma y nunca me lo contó. Nunca me dijo que mi papá, que Joaquín, que él me adoptó, que él eligió ser mi padre cuando no tenía ninguna obligación. Porque para ellos no había diferencia», dijo Adriana. «El abuelo te amó desde el primer día. No necesitaba que fueras de su sangre para que fueras su hijo». Roberto negó con la cabeza, no en desacuerdo, sino en desconcierto. «Toda mi vida es una mentira. Tengo 62 años y acabo de enterarme de que no soy quien creías ser». «Eres exactamente quien has sido siempre», intervino Lucía, tomando las manos de su esposo. «Esta información no cambia nada de quién eres. Sigues siendo el mismo hombre que conocí hace 40 años, el mismo padre de nuestros hijos, el mismo hijo que cuidó de Joaquín en sus últimos días». «¿Pero quién es este Ernesto Villaseñor?», preguntó Roberto de repente, volviendo a revisar los papeles. Mi padre biológico. Vino al funeral de mi mamá. Estuvo ahí y yo ni siquiera lo supe». Adriana sacó el sobre de su mochila. «El abuelo lo guardó. Ernesto dejó su información por si alguna vez querías contactarlo. No tienes que hacerlo, papá. No tienes que hacer nada con esto si no quieres». Roberto tomó el sobre, lo abrió, leyó la tarjeta de presentación y la carta manuscrita. Cuando terminó, tenía el rostro descompuesto. «Dice que tiene otros hijos, que tengo hermanos». «Medio hermanos», corrigió Adriana. «Investigué un poco. 2 hermanas y un hermano. Viven en Monterrey, trabajan en la empresa familiar. Ninguno sabe de tu existencia». Roberto dejó caer los papeles sobre la mesa de centro. Se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Lucía lo abrazó mientras él lloraba. Adriana se levantó y abrazó a ambos. Los tres permanecieron así, en un nudo de brazos y lágrimas, procesando verdades que habían estado ocultas durante más de medio siglo. Esa noche, Roberto casi no habló durante la cena. Adriana se quedó a dormir en su antigua habitación. A las 2 de la mañana escuchó pasos en el pasillo y encontró a su padre sentado en la cocina, con una taza de café ya frío, releyendo los documentos una y otra vez. «No puedo dormir», dijo cuando la vio entrar. «Mi cabeza no para. Sigo pensando en mi mamá, en lo que tuvo que pasar. Tenía 18 años, papá no sabe cuántos, embarazada y abandonada, en los años 60. Dios mío, Adriana, lo que debe haber sufrido». Adriana se sentó junto a él. Por eso el abuelo Joaquín era tan especial. Él la vio en su peor momento y decidió amarla. Decidió amarte a ti, no por obligación, sino por elección. Yo lo llamaba papá. Él me enseñó a amarrar las agujetas, a andar en bicicleta, me ayudaba con la tarea de matemáticas. Me llevó a mi primer día de escuela. Me enseñó a afeitar. Estuvo en mi graduación, en mi boda, cuando naciste tú. La voz de Roberto se quebraba. ¿Cómo pudo no ser mi padre? Era más mi padre que este Ernesto que me concibió, pero desapareció. Exacto, dijo Adriana. Eso es exactamente lo que el abuelo quería que entendieras. Él era tu padre, punto. Pero también existía esta otra parte de tu historia que merecías conocer. No para reemplazar nada, sino para completar el cuadro. Roberto bebió un sorbo de su café frío e hizo una mueca. ¿Tú qué harías si fueras yo? ¿Contactarías a este Ernesto? Adriana lo pensó cuidadosamente. Yo creo que tengo más preguntas que respuestas. ¿Por qué desapareció?
¿Realmente lo obligaron sus padres o tomó la decisión por cobardía? ¿Pensó alguna vez en ti durante todos estos años? ¿Por qué intentó contactar a la abuela en los 80? ¿Por qué fue al funeral? Creo que si fuera yo, necesitaría respuestas para cerrar esos círculos. Pero no sería traicionar la memoria de tu abuelo. Él me crió. Él fue mi padre. Papá, el abuelo guardó la información de Ernesto, no la destruyó. Eso significa algo. Significa que, a pesar de todo, sabía que tenías derecho a conocer. Si hubiera querido que este secreto muriera con él, habría quemado ese sobre. Pero no lo hizo. Te lo dejó a través de mí. Creo que eso es darle permiso para explorar esta parte de tu historia. Roberto asintió lentamente. Permanecieron en silencio durante varios minutos. Finalmente, él habló otra vez. Tengo miedo. Miedo de contactarlo y descubrir que es una mala persona. O peor, descubrir que es una buena persona y que podría haber sido parte de mi vida, pero eligió no estarlo. No sé cuál sería más doloroso. Por eso no tienes que decidir ahora. Tómate tu tiempo. Procesa todo esto. Habla con mamá. Habla con alguien profesional si lo necesitas. Esta información no va a desaparecer. Ernesto dejó su contacto. Cuando y si decides que quieres saber más, ahí estará. Los días siguientes fueron difíciles. Roberto cayó en una depresión leve, cuestionando toda su identidad, todas sus memorias. Lucía llamó a Adriana preocupada. Finalmente, Roberto accedió a ver a un terapeuta, algo que nunca había considerado antes en sus 62 años. El terapeuta, un hombre de unos 50 años, llamado Dr. Ruiz, lo ayudó a separar los hechos de los sentimientos. El hecho era que Joaquín no era su padre biológico, pero el sentimiento, el amor, la historia compartida, todo eso era completamente real y válido. El hecho era que existía un hombre llamado Ernesto que lo había concebido y abandonado, pero ese hecho no borraba los 62 años de vida que Roberto había vivido sin conocerlo. Después de 6 semanas de terapia, Roberto llamó a Adriana. Creo que quiero contactarlo, a Ernesto, no para tener una relación padre-hijo, eso sería absurdo a estas alturas, pero tengo preguntas. Necesito mirarlo a los ojos y hacerle esas preguntas. ¿Me ayudas? Adriana sintió una mezcla de alivio y aprensión. Por supuesto, papá. ¿Quieres que yo haga el contacto inicial? Por favor, no sé si tendría el valor de marcar ese número yo mismo. Esa noche, Adriana redactó un correo electrónico. Lo escribió, lo borró, lo volvió a escribir 5 veces. Finalmente llegó a esto. Estimado señor Villaseñor, mi nombre es Adriana Morales Gutiérrez. Soy nieta de Joaquín Morales y Carolina Gutiérrez. Recientemente mi abuelo Joaquín falleció y, entre sus pertenencias, encontré una carta dirigida a mí donde revela la historia de su relación con mi abuela y de su hijo, Roberto Morales, mi padre. Mi padre ha procesado esta información y desea contactarlo. No busca una relación familiar ni reconciliación, pero sí tiene preguntas que siente que solo usted puede responder. Si está dispuesto a reunirse con él, por favor responda a este correo. Podemos coordinar un encuentro en el lugar y momento que le sea conveniente. Comprendo que esto puede ser tan sorpresivo para usted como lo fue para nosotros. No hay presión ni expectativas más allá de una conversación honesta. Si prefiere no responder, respetaremos también esa decisión. Atentamente, Adriana Morales Gutiérrez. Presionó enviar antes de poder arrepentirse. La respuesta llegó menos de 1 hora después. Adriana estaba lavando los platos cuando sonó la notificación de su correo. Casi tiró el plato que tenía en las manos al ver el nombre del remitente, Ernesto Villaseñor Garza. Querida Adriana, no tienes idea de cuánto he esperado este mensaje.
Cuando vi el nombre de tu abuelo en la esquela hace años y me atreví a ir al funeral solo para ser rechazado, pensé que había perdido mi última oportunidad de conocer a mi hijo. Ahora me dices que Roberto sabe, que quiere verme, y siento una mezcla de alegría y terror que no puedo describir. Por supuesto que acepto reunirme con él. Pueden elegir el lugar. Puedo viajar a Guadalajara cuando mejor les convenga, o si prefieren pueden venir a Monterrey, lo que sea más cómodo para Roberto. No tengo expectativas, Adriana. Solo quiero la oportunidad de mirarlo a los ojos, de pedirle perdón, de responder cualquier pregunta que tenga. He cargado con la culpa de abandonarlo durante 58 años. Si esta conversación es lo único que tendré, lo atesoraré el resto de mi vida. Por favor, dile a Roberto que estoy inmensamente agradecido por esta oportunidad. Y dile que Joaquín Morales fue un hombre extraordinario por ser el padre que yo no tuve el valor de ser. Con esperanza y gratitud, Ernesto Villaseñor. Adriana llamó a su padre de inmediato. Le leyó el correo. Roberto se quedó en silencio por un largo momento. Suena genuino, dijo finalmente. No sé si eso hace las cosas mejor o peor. ¿Quieres que sea en Guadalajara? ¿O prefieres ir a Monterrey? Territorio neutral. ¿Qué tal Zacatecas? Está a medio camino. Podemos reunirnos ahí, hablar, y cada quien puede regresar a su vida sin complicaciones. Coordinaron la reunión para 2 semanas después, en un café céntrico de Zacatecas. Roberto insistió en que Adriana lo acompañara. Necesito apoyo moral, le dijo. Lucía también iría, aunque esperaría en el hotel para no saturar el encuentro. Las 2 semanas pasaron en una mezcla de lentitud y velocidad. Roberto alternaba entre querer cancelar todo y querer que llegara ya el día. El doctor Ruiz le ayudó a preparar una lista de preguntas, las cosas que realmente necesitaba saber. Adriana ayudó a su padre a investigar más sobre Ernesto, su empresa, su familia, su vida. Mientras más sabían, más compleja se volvía la figura. No era un villano de caricatura. Era un hombre que había cometido un error terrible a los 19 años y había vivido con las consecuencias. Llegó el día. Adriana y Roberto tomaron un autobús a Zacatecas la noche anterior. Se hospedaron en un hotel modesto cerca del centro histórico. Esa noche, Roberto apenas durmió. Adriana escuchó cómo caminaba por su habitación contigua hasta las 4 de la mañana. El café se llamaba El Grano de Oro y estaba ubicado en una casona colonial restaurada. Habían acordado reunirse a las 3 de la tarde. Llegaron 15 minutos antes. El café estaba relativamente vacío. Eligieron una mesa en una esquina, con privacidad pero no completamente aislada. Roberto temblaba. Adriana le sostenía la mano. A las 3 en punto exactas, un hombre de cabello blanco entró al café. Era alto, de complexión delgada, con un bastón elegante que parecía más accesorio que necesidad. Vestía un suéter azul marino sobre una camisa blanca, pantalones de vestir. Se veía bien para sus 77 años. Sus ojos barrieron el café hasta que se posaron en Roberto. Se quedó paralizado. Adriana vio el momento en que Ernesto reconoció a su hijo. El parecido era innegable. La misma estructura facial, los mismos ojos verdes, la misma forma de la boca. Era como ver una versión mayor de su padre frente a una versión aún mayor. Las décadas se borraron en ese instante. Ernesto se acercó lentamente a la mesa. Sus ojos estaban húmedos. «¿Roberto?», dijo con voz temblorosa. Roberto se puso de pie. No extendió la mano, solo asintió. «Soy yo. Ella es mi hija, Adriana». «Gracias por contactarme, Adriana», dijo Ernesto con la voz quebrada. «Gracias por darme esta oportunidad». Los 3 se sentaron. El silencio era tan denso que podía cortarse. Finalmente Roberto habló. Su voz era firme, controlada. «Tengo preguntas. Necesito respuestas honestas. ¿Puedes darme eso?».
Puedo intentarlo, respondió Ernesto. Merezco tu rabia, tu desprecio, pero te diré la verdad, toda la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué la abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? Ernesto cerró los ojos. Tenía 19 años, era un cobarde. Cuando Carolina me dijo que estaba embarazada, mi primera reacción fue de pánico. Mis padres eran estrictos, conservadores. Tenían planes para mí. Estudiar en el TEC de Monterrey, luego hacer un posgrado en Estados Unidos, eventualmente tomar las riendas de la empresa familiar. Un hijo fuera del matrimonio, con una chica de clase social diferente, no encajaba en esos planes. Le conté a mis padres. Esperaba que me apoyaran, que me ayudaran a encontrar una solución. En cambio, mi padre me dijo que o terminaba con Carolina inmediatamente y me iba a estudiar a Boston, o me desheredaba y me echaba de la casa. Mi madre lloró, me suplicó que no arruinara mi vida. Me dijeron que Carolina probablemente estaba mintiendo, que buscaba atraparme. Me hicieron dudar de todo. Fui a verla una última vez. Le ofrecí dinero para abortar. Ella me abofeteó. Nunca olvidaré su mirada. Me dijo que era un cobarde, que estaba mejor sin mí. Tenía razón. Tomé el dinero que mis padres me ofrecieron y me fui a Boston esa misma semana. No volví a verla durante casi 50 años. ¿Nunca pensaste en mí? ¿Ni una vez te preguntaste cómo estaba? Pensé en ti todos los días de mi vida. Ernesto tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Me casé. Tuve 3 hijos hermosos. Los amo con todo mi corazón. Pero siempre, siempre había un hueco. Me preguntaba si serías niño o niña, cómo te verías, si te parecerías a mí. Contraté al investigador privado en 1985 porque ya no podía vivir con la incertidumbre. Cuando me enviaron las fotografías, cuando vi que eras un joven guapo, exitoso, con padres que te amaban, sentí alivio y dolor a partes iguales. Alivio porque estabas bien, dolor porque había perdido todo de ti. ¿Por qué fuiste al funeral de mi madre? Porque leí la esquela en el periódico de Guadalajara. Tenía una alerta de Google con su nombre desde hacía años. Cuando vi que había fallecido, sentí que algo se rompía dentro de mí. Era la madre de mi hijo. Una vez la amé, le hice un daño irreparable. Necesitaba ir a presentar mis respetos. Y sí, también esperaba verte. Verte de lejos, aunque fuera. Joaquín me corrió y merecía hacerlo, pero antes de irme pude verte. Estabas junto al ataúd. Tenías lágrimas en las mejillas. Era la primera vez que te veía en persona, Roberto, mi hijo. Ya eras un hombre de 61 años, pero para mí seguías siendo el bebé que nunca cargué. Roberto tenía los puños apretados sobre la mesa. ¿Qué esperas de este encuentro? ¿Qué esperas de mí? Nada, absolutamente nada. Ya no tengo derecho a pedir nada. Solo quería la oportunidad de decirte que lamento cada decisión que tomé. Lamento haber sido cobarde. Lamento no haber luchado por tu madre. Lamento no haberte conocido. Lamento cada cumpleaños que perdí, cada Navidad, cada momento importante de tu vida. Joaquín Morales fue tu padre de todas las formas que importan. Yo solo fui el hombre que te concibió y luego desapareció. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que siempre estuviste en mi corazón, aunque no estuve en tu vida. Adriana observaba la escena con lágrimas silenciosas. Podía ver el dolor en ambos hombres, el dolor de Roberto de tener que confrontar la verdad de su origen, el dolor de Ernesto de cargar con décadas de culpa. «Tienes otros hijos», dijo Roberto, «una familia. ¿Saben ellos de mí?» Ernesto negó con la cabeza. «No, le conté a mi esposa hace muchos años, cuando contraté al investigador. Ella lo entendió, aunque le dolió, pero mis hijos no saben. No sé cómo decirles que tienen un hermano mayor que nunca conocieron». «¿Por qué una de tus hijas se llama Carolina?» Ernesto sonrió tristemente. «En honor a tu madre. Mi esposa nunca supo por qué insistí en ese nombre.
Era mi forma de mantener viva su memoria, de pedir perdón en silencio. Pasaron 3 horas en ese café. Roberto hizo todas sus preguntas. Ernesto respondió cada una con honestidad brutal. Habló de cómo sus padres lo manipularon. Habló de cómo durante años trató de convencerse de que había tomado la decisión correcta. Habló de cómo cuando tuvo sus propios hijos, entendió la magnitud de lo que había hecho, el hijo que había abandonado. Habló de su arrepentimiento que crecía con cada año que pasaba. Cuando finalmente salieron del café, el sol de Zacatecas estaba bajando, tiñendo las calles empedradas de tonos dorados. Ernesto se despidió. Gracias, Roberto, por escucharme, por darme esta oportunidad. Si algún día quieres volver a hablar, aquí está mi número. Si prefiero nunca volver a saber de mí, respetaré eso también. Roberto no respondió. Se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el hotel. Adriana se quedó un momento con Ernesto. Gracias por ser honesto, le dijo. Sé que fue difícil. Tu padre es un buen hombre, puedo verlo. Joaquín y Carolina hicieron un trabajo excepcional criándolo. Me alegra que tuviera ese amor, aunque no viniera de mí. Esa noche en el hotel, Roberto lloró. Lloró por la madre que nunca conoció completamente, que cargó el peso de un secreto tan grande. Lloró por el abuelo Joaquín, que eligió ser padre cuando no tenía ninguna obligación. Lloró por el tiempo perdido, por las preguntas que nunca podría hacerle a Carolina. Lloró por Ernesto, un hombre roto por sus propias decisiones. Lloró por sí mismo, por la identidad que creía tener y que ahora se veía diferente. Pero también, entre las lágrimas, había algo más. Una sensación de alivio, de completitud. Las piezas que nunca había sabido que faltaban comenzaban a encajar. Las inconsistencias de su infancia ahora tenían sentido. La distancia que a veces sentía con sus hermanos Andrés y Patricia, que él atribuía a la diferencia de edad, pero que quizás tenía raíces más profundas. La manera en que su padre Joaquín a veces lo miraba con una intensidad especial, no porque lo amara más que a sus otros hijos, sino porque había elegido amarlo cuando nadie lo obligaba. El viaje de regreso a Guadalajara fue silencioso. Roberto miraba por la ventana del autobús, procesando. Cuando llegaron, abrazó a Adriana en la estación. Gracias, Milla, por encontrar esa carta, por ayudarme a navegar todo esto. No sé qué habría hecho sin ti. En los meses siguientes, Roberto hizo algo inesperado. Contactó a Ernesto otra vez. No para construir una relación padre-hijo, eso era imposible e innecesario, pero sí para aprender más sobre su historia genética, sobre la otra mitad de su origen. Ernesto le envió fotografías de sus abuelos paternos, información médica familiar importante, historias de su lado de la familia. Roberto las recibía, las estudiaba, las guardaba. Eran piezas de un rompecabezas que nunca había sabido que estaba incompleto. Ernesto también le contó a sus hijos sobre Roberto. La revelación fue difícil. Carolina, su hija, la que llevaba el nombre de la madre de Roberto, se molestó por años de mentiras. Ernesto Jr. se mostró escéptico, demandando pruebas de ADN. Rodrigo fue más abierto, curioso sobre este hermano mayor. Eventualmente, después de confirmar la paternidad con una prueba genética que Roberto accedió a hacer, los 3 hermanos Villaseñor expresaron interés en conocerlo. Un año después del primer encuentro en Zacatecas, Roberto viajó a Monterrey. Esta vez llevó a Lucía y a Adriana con él. Se reunieron en la casa de Ernesto, una residencia elegante en San Pedro Garza García. Ahí estaban Carolina, Ernesto Jr. y Rodrigo con sus respectivas familias. Fue incómodo al principio. Décadas de ausencia no se borran con una tarde de convivencia. Pero había curiosidad, había buena voluntad, había el deseo de conocerse. Adriana observaba a su padre interactuar con sus medio hermanos. La conversación era cautelosa.
explorando terreno desconocido. Carolina, la médico pediatra, le hacía preguntas sobre su vida, sobre su carrera como ingeniero. Rodrigo, sorprendentemente, compartía muchos de sus intereses. El ciclismo, el gusto por el rock clásico. Ernesto Jr. se mantuvo distante, pero cortés. Los primos de Adriana, sus primos de sangre que no conocía, la observaban con curiosidad igual. No fue una reunión de película. No hubo abrazos dramáticos ni declaraciones de amor instantáneo. Fue real, humano, complicado, pero fue honesto. Y eso, decidió Adriana, era más valioso que cualquier final de cuento de hadas. Con el tiempo, se estableció una relación cordial entre Roberto y sus medio hermanos. No eran cercanos, pero se comunicaban en ocasiones especiales, compartían fotografías, se mantenían al tanto de las vidas de los otros. Era suficiente. Roberto nunca llamó padre a Ernesto, ni Ernesto esperaba que lo hiciera. Pero había respeto mutuo, una comprensión de que las decisiones tomadas décadas atrás habían afectado a todos, y un acuerdo tácito de que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro podía incluir alguna forma de conexión. 2 años después de encontrar el archivo en la computadora de su abuelo, Adriana estaba de nuevo en su departamento de Guadalajara. Era un sábado por la tarde. Su padre la llamó. «Mija, hay algo que quiero que hagas», le dijo. «¿Qué cosa, papá?» «Quiero que escribas la historia completa de tu abuela Carolina, de Joaquín, de Ernesto, de todo. Quiero que quede registrada para las futuras generaciones, para que tus hijos algún día sepan de dónde vienen realmente, para que entiendan que las familias son complicadas, que las verdades se ocultan por razones que en su momento parecen válidas, que la sangre no define el amor, pero que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz». Adriana sintió que algo se expandía en su pecho. «¿Estás seguro? Es una historia privada, dolorosa. Por eso mismo, las historias dolorosas son las que más necesitamos contar. Son las que nos enseñan, las que nos hacen crecer. Tu abuelo Joaquín me dejó esa carta a través de ti, porque sabía que tú tendrías el criterio para manejarla. Y tenías razón en compartirla conmigo, aunque fue difícil. Ahora te pido que la compartas con el mundo de la forma que creas correcta, para que otros que están pasando por revelaciones similares sepan que no están solos, para que entiendan que se puede sobrevivir a la verdad, que se puede crecer con ella. Esa noche, Adriana comenzó a escribir. No como documento familiar, sino como testimonio humano, la historia de una mujer valiente que enfrentó el ostracismo social por su hijo. La historia de un hombre extraordinario que eligió el amor por encima de las convenciones. La historia de un hombre que cometió un error terrible y vivió con la culpa durante décadas. La historia de un hijo que descubrió a los 62 años que su identidad era más compleja de lo que había creído, pero que su esencia permanecía intacta. Escribió sobre cómo las familias guardan secretos, cómo esos secretos tienen peso, cómo eventualmente ese peso se vuelve insostenible. Escribió sobre el perdón, no como algo que se otorga fácilmente, sino como un proceso largo y doloroso de entendimiento. Escribió sobre la verdad, sobre cómo puede doler, pero también puede liberar. Escribió sobre el amor, sobre cómo se construye día a día en las decisiones pequeñas y grandes. Mientras escribía, Adriana pensaba en su abuelo Joaquín, en cómo había guardado ese archivo durante años, sin enviarlo, sin completar la tarea que se había propuesto. Quizás era cobardía, como él mismo admitía, o quizás era sabiduría. Quizás sabía que el momento correcto llegaría, que las verdades encuentran su tiempo. Y al dejarle a ella esa responsabilidad, le había dado no solo información, sino propósito.
El archivo no enviado en la computadora vieja del abuelo había revelado un secreto familiar, sí, pero más que eso había abierto puertas. Puertas al entendimiento, a la compasión, a la comprensión de que las vidas humanas son complejas y que nadie es simplemente un héroe o un villano. Carolina había sido una madre soltera valiente y también una mujer que guardó un secreto enorme de su hijo. Joaquín había sido un padre extraordinario y también alguien que eligió la mentira piadosa sobre la verdad difícil. Ernesto había sido un cobarde que abandonó a su hijo y también un hombre que cargó con su culpa conscientemente durante décadas. Roberto había sido un hijo amado y también un hombre que tuvo que reconstruir su identidad en la séptima década de su vida. Ella, Adriana, había sido la curiosa que encontró un archivo olvidado y también la catalizadora de una transformación familiar que cambió la percepción de 3 generaciones sobre quiénes eran y de dónde venían. 6 meses después, Adriana visitó el panteón donde estaban enterrados Carolina y Joaquín. Colocó flores frescas en sus tumbas, ambas una junto a la otra como habían estado en vida. «Gracias», le susurró, aunque sabía que no podían escucharla. «Gracias por el amor que se tuvieron, gracias por el amor que le dieron a papá. Gracias por guardar la verdad hasta que fuera el momento correcto de revelarla. Gracias por confiar en mí para manejarla bien». El viento de esa tarde de Guadalajara movía las hojas de los árboles del cementerio. Adriana cerró los ojos y por un momento pudo imaginar a su abuela Carolina, joven, valiente, enfrentando un mundo que la juzgaba, pero decidiendo amar a su hijo por encima de todo. Pudo imaginar a su abuelo Joaquín encontrando a esa mujer en una biblioteca, enamorándose no solo de ella, sino de la idea de ser familia, de construir algo juntos a pesar de las adversidades. Pudo imaginar a ese niño pequeño, Roberto, preguntándole a un extraño si podía ser su papá, sin saber que esa pregunta cambiaría el curso de varias vidas. Las familias son complicadas, pensó Adriana mientras caminaba entre las tumbas hacia la salida. Son secretos y verdades, mentiras piadosas y revelaciones dolorosas, sangre compartida y amor elegido. Son decisiones tomadas en momentos de crisis que resuenan durante décadas. Son archivos olvidados en computadoras viejas esperando ser descubiertos. Son puentes entre el pasado y el presente, entre lo que fuimos y lo que somos, entre la historia que nos cuentan y la historia que realmente sucedió. Y a veces, cuando tenemos suerte, las verdades ocultas no nos destruyen, sino que nos completan. No borran el amor que existió, sino que le agregan capas de comprensión. No desmantelan las familias, sino que las redefinen en términos más honestos, más reales, más humanos. El archivo no enviado había cumplido su propósito, aunque no de la manera que su abuelo había planeado. La verdad había salido a la luz, no para lastimar, sino para liberar. Y 3 generaciones de la familia Morales ahora entendían algo fundamental, que el amor real no necesita sangre compartida, pero la verdad completa necesita ser conocida para que ese amor sea genuinamente libre. Carolina vivió toda su vida adulta guardando el secreto del origen de su hijo. Joaquín lo guardó por amor a ella y por miedo a lastimar a Roberto. Ernesto vivió con la culpa de su abandono durante más de medio siglo. Roberto descubrió su verdad cuando ya era un hombre viejo. Y Adriana fue la bisagra que permitió que todas estas verdades finalmente se encontraran, se reconocieran, se reconciliaran. En el fondo, pensó mientras subía a su auto, esto siempre fue una historia sobre amor. El amor de Carolina por su hijo, tan fuerte que estuvo dispuesta a enfrentar el estigma social. El amor de Joaquín por ambos, tan puro que eligió construir una familia cuando no tenía obligación alguna. El amor de Roberto por la memoria de sus padres,
tan profundo que pudo sobrevivir la revelación de que su historia era diferente a la que creía. Incluso el amor fallido de Ernesto, que aunque no se manifestó en acciones, vivió como culpa y arrepentimiento durante décadas. Y su propio amor por su padre, que la motivó a tomar la decisión más difícil, revelar una verdad que podía lastimar, pero que también podía sanar. Mientras manejaba de regreso a su departamento, Adriana se dio cuenta de que su abuelo Joaquín había sido más sabio de lo que quizás él mismo comprendía. Al no enviar ese archivo, al dejarlo como un mensaje en una botella tecnológica, había permitido que la verdad llegara en el momento exacto en que se necesitaba. No cuando Roberto era joven y vulnerable, no cuando Carolina aún vivía y podía sentirse traicionada, sino cuando todas las personas involucradas estaban en un punto de sus vidas donde podían manejar la complejidad de la revelación. Había sido un acto de amor, incluso en su aparente inacción. Un último regalo de un padre que, hasta el final, protegía a su hijo mientras le daba las herramientas para conocerse completamente.